Ricardo tenía 77 años y se encontraba en España. ¿Qué le pasó? Lo asaltaron y lo mataron. Janine Álvarez tiene información acerca de este caso verdaderamente escalofriante de un empresario argentino. Se trata de Caparelli, es un empresario de la construcción, tiene una reconocida casa de construcción en seco en la ciudad de Mar del Plata, Luciana. Cumplió 77 años, un hombre que los últimos 15 estuvo al cuidado de su mujer que padece de Alzheimer. Entonces su hija tiene 2 hijos, los 2 son abogados muy conocidos y reconocidos en la ciudad de Mar del Plata. Su hija le organizó el viaje de sus sueños, que era ir a recorrer Andalucía. En los últimos días murió, pero la información tiene que ver cuál fue el motivo que produjo la muerte de este empresario, de Roberto Caparelli, de 77 años, marplatense. ¿Por qué? Porque él decide hacer una excursión, ¿sí? Él murió en Andalucía, en España. Estaba de vacaciones, se había ido sola. Los hijos, cuando conocen su muerte, no dudaron y se trasladaron de inmediato. Y ahí comienzan algunas dudas acerca de cuáles fueron los motivos, porque él llega al hospital después de haberse descompensado en una excursión con 12 costillas fisuradas. Él les dijo a los médicos que se había caído en un pozo, pero a los médicos les llamó la atención porque no tenía heridas en la pierna y había ropa manchada con sangre. Muchas dudas y los hijos siguen en España a la espera de poder trasladar el cuerpo, pero antes encontrar respuestas a la muerte y la verdadera historia. La que está en imágenes es Cecilia. Cecilia es amiga de la familia. Cecilia, desde acá, desde Argentina, tengo entendido que vos estás ahora en España. Te agradecemos este contacto, nuestras condolencias, por supuesto, y que nos cuentes qué es lo que se sabe, qué es lo que se conoce a partir de lo que decía Janine, algunos puntos que no nos quedan claros. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? ¿Cómo te va? No te estoy escuchando, perdón, Cecilia, no sé si está en silencio quizás ahí el icono para poder dialogar. Cecilia, decíamos, es amiga de la familia y en estos momentos está en España. Ahí, a ver si te podemos escuchar. Sí, Ahí ahora sí. Perfecto. Mira, en realidad nos enteramos de casualidad de que Ricardo estaba hospitalizado porque el accidente o el incidente fue el jueves a la noche, viernes a la madrugada. Él estaba en Nerja, que es un pueblito en la costa cerca de Málaga, y los hijos, como le habían organizado este viaje y él estaba viajando solo, no querían molestarlo llamándolo a cada rato. Entonces la hija Sole se enteró de casualidad con un mail que recibió diciéndole que lamentaban que estuviese internado, pero que no podían prolongarle, necesitaban vaciar la habitación porque venía otro cliente. Y así fue donde empezó toda esta movida, este desastre que se fue empeorando a cada momento. Ella estaba en Argentina, esto fue tipo a la noche del sábado. Se comunicó con la agencia, con el seguro de viajero del padre, le dijeron que dónde estaba internado, pero intentaron llamar y no les daban ningún informe por teléfono, lógicamente, el secreto médico es así. Y yo, como soy médico y vivo aquí en Barcelona, me pidió por favor a ver si me podía comunicar con ella y lo hice. Tampoco me quisieron a mí inicialmente dar información, pero al rato me llamaron los médicos de terapia, me contaron exactamente el cuadro, que para nosotros fue muy desconcertante porque nos contaron eso, que tenían fracturas costales múltiples con hemotórax, que es sangre derramada en el pulmón. Lo estaban intentando compensar, le habían colocado un tubo de drenaje y tenía también laceración hepática. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿y él qué dijo? ¿Estuvo consciente cuando llegó? Y evidentemente sí, estaba consciente al principio, les había dicho a los mismos médicos que se había caído. Pero por el tipo de lesiones, uno como médico, incluso ellos, no les cerraba mucho, entonces por la cantidad de fracturas y los daños que tenía, tuvieron que hacer tal intervención judicial que se hace de rutina. Cuando hay lesiones traumáticas se hace. Entonces, a partir de ahí, bueno, fueron varios los llamados a la madrugada que fue empeorando su cuadro. Obviamente, desde el primer instante me comuniqué yo con Sole y con el hermano, que son para mí hermanos también. Y bueno, a la madrugada me avisaron que había fallecido y ahí fue donde, bueno, decidieron obviamente venir para aquí y nos encontramos ahí en Granada el lunes a la mañana
para iniciar todos los trámites. Y Cecilia, ¿vos qué pensás? ¿Por qué habría mentido? ¿Por qué habría dicho una cosa que no pasó? Sí, ¿Qué se puede mira, pensar de esa situación? no, conociéndolo, a nosotros no nos dijo nada, a los hijos no les había dicho nada, pero sí el viernes a la mañana, cuando va a dejar la habitación en Nerja, le comentó al recepcionista lo que le había pasado. El recepcionista lógicamente le sugirió que denunciara y él dijo que no, porque era un tipo fuerte, muy deportista y estaba acostumbrado a aguantarse el dolor. Mm. Así que se aguantó el dolor todo el viernes y recién el sábado fue, durante la expulsión de la Alhambra, como tú bien habías dicho, donde se empezó a sentir mal y ahí fue donde lo llevaron al hospital. Pero mientras tanto se la aguantó y lo que él quería más que nada era proteger a los hijos, no los quería preocupar, porque claro, estaban a más de 13.000 kilómetros de distancia en otra punta y para él era algo que iba a pasar. O sea, lo más probable es que él haya sentido eso, que bueno, nada, que era un dolor que se lo podía aguantar y no tenía por qué preocuparlos a los chicos. Yo creo que fue esa la razón, porque siempre fue muy protector con su familia. Cecilia, entonces él le llegó a explicar, a decir al conserje del hotel que le habían robado. ¿Qué se sabe de ese robo? Sí. ¿Dónde fue? ¿Qué personas fueron? ¿Qué le Bueno, faltó? eso es lo que todavía no se sabe. Supongo que se irá desarrollando la investigación, pero fue notable porque cuando vino Sole para acá, no sabíamos nada, no sabíamos exactamente qué es lo que le había pasado. Sabíamos sí que el padre había tenido que comprar otro teléfono celular el viernes, que no sabíamos por qué. Al hijo le dijo que no sabía si lo había perdido, si se le había caído o qué. Y entonces a Sole se le ocurrió escribirle un mail al chico del conserje de Nerja preguntándole si sabía, si tenía alguna novedad o si le había contado el padre algún episodio de violencia que haya sufrido. Y ahí fue donde sí, le dijo efectivamente, cuando llegó a la mañana que se veía mal, les contó a este chico. Y también le contó a otro chico que se encontró en un departamento, porque claro, piensa que se había ido sin celular, se lo habían robado. Entonces se fue manejando de Nerja a Granada, a la vieja usanza, con los mapas y mirando los carteles, y cuando llegó a Granada no tenía el teléfono del lugar donde, o sea, tenía la dirección, pero no podía comunicarse con el alojamiento. Entonces estaba ahí parado en la puerta y un chico se acercó, le preguntó qué le pasaba, lo ayudó, le dijo dónde comprarse un teléfono nuevo y a él también le contó la historia de lo que le había pasado, que le habían robado, que no sabía en qué momento, porque se acuerda así que estuvo como 2 horas inconsciente tirado en el piso y después quedó con dolor de las costillas y sin el teléfono celular que se había llevado de Argentina, sin el reloj y las pocas pertenencias que tenía en sus bolsillos. Cecilia, evidentemente por el relato, por lo que vos estás contando y como decías hace un ratito, para proteger, para no contar la verdad, para que nadie se preocupe, aparentemente mintió, no contó toda la verdad, no aguantó el dolor y terminó yendo al hospital un día después, lamentablemente falleciendo horas más tarde. Cecilia, te mandamos un abrazo gigante, nuestra predisposición Muchas gracias. y lo que se necesite desde acá, desde C5N. Un beso a la familia. Muchísimas gracias. Hasta luego.